Buenos días, muchísimas gracias a todos por asistir aquí. Estamos en el Vedat de Torrent, uno de los pulmones verdes de la provincia de Valencia. Creo que vamos a poder disfrutar de las vistas. Y también quería agradecer, aunque sea a la distancia, su presencia a todas las personas que nos están siguiendo desde la retransmisión online, ya sea porque no han podido venir presencialmente. Hoy estamos aquí para celebrar una nueva jornada de la iniciativa Climas para el Cambio, impulsada por Hidracua y sus empresas participadas. A lo largo de este 2022 han estado organizando encuentros en los que han participado diferentes miembros de la administración, de las empresas privadas y de colectivos de interés. Ya se ha abordado la temática del turismo, de la temática del urbanismo, porque se centran en diferentes sectores y en cómo gestionar desde los ámbitos representativos de la Comunidad Valenciana la lucha para frenar el cambio climático. Hoy vamos a centrarnos en el sector social. Este acto viene de la mano de Aigües del Horta, de Hidracua y del periódico Valencia Plaza, y contamos con la presencia de 5 ponentes que van a dar su reflexión y van a aportar una visión interesante, yo creo, en este aspecto. Quería saludar a los 4 ponentes que han venido y luego se incorporará Toni Velarde del colectivo Soterraña posteriormente. Hola, Asunción Martínez, buenos días, directora de la Agenda 2030 Social del Grupo Agbar, al que pertenece Hidracua. También saludar a Andrés Campos, teniente alcalde en el Ayuntamiento de Torrent y concejal del Área de Gestión de Recursos y Modernización. Buenos días, Celsa Monrós, directora general de Cambio Climático en la Generalitat. Y buenos días también a Amelia Navarro, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Buenos días. A lo largo de esta charla, se organizan charlas, mesas de debate, vamos a poder poner el foco sobre todo en la ciudadanía, en qué papel tienen las personas comunes y sobre todo también las asociaciones que tienen unos intereses comunes para luchar contra esta crisis, que desgraciadamente ya es una realidad. Por ejemplo, cómo podemos gestionar mejor nuestros recursos, cómo podemos aplicar políticas de sostenibilidad, cómo podemos, en definitiva, contribuir a esta lucha que nos afecta aquí en la Comunidad Valenciana, pero a todo el planeta. Así que, antes de comenzar, me gustaría dar la bienvenida y pedir al alcalde de Torrent, a Jesús Ros, que suba aquí un momento a dar unas palabras. M'havia dut unes xuletes perquè tinc els noms dels ponents, perquè jo de memòria després se m'olvida. Però en qualsevol cas, mireu el paratge que estem. Sabeu que ací a Torrent, els torrentins i les torrentines mos sentim molt orgullosos de les coses que tenim. I una de les coses que tenim és 500.000 metres de monte públic, com este que veieu així, per a que la gent el disfrute, per a que la gent es passeja, per a que sigui aquest pulmó verd que una ciutat com la nostra, mereix. Estem en un enclau privilegiat, en unes instal·lacions que sempre en elles se respira natura, se parla de natura i se parla de tot allò que fa possible que la naturalesa siga en primera paraula i li se dona la importància que té. Hidracua, Aigües de l'Horta, preocupats per els temes del dia a dia de la gent, preocupats per les situacions que se produeixen, preocupats per el canvi climàtic. Jo no li ho he de preguntar a ningú, lògicament, però crec que el canvi climàtic està així, està venint. Alguns ho pregunten perquè molt clar no ho tenen, però podem apreciar, després de l'any que hem viscut, que el canvi climàtic és quasi una realitat. I està molt bé que Aigües de l'Horta i Hidracua, i està molt bé que les empreses de tot tipus siguin capaces d'aprofundir i d'actuar o d'interactuar en aquells problemes que realment li interessen a la societat. Podrien dedicar-se a parlar d'una altra cosa, però no. Jo crec que han triat algo que és evident, treballar, donar l'opinió com afecta als diferents sectors l'evolució del canvi climàtic que estem tenint i que estem palpant-lo dia a dia. Jo crec que així n'hi ha, no sé si 4 especialistes, però segur que n'hi ha
4 ponents que ens donaran la seva opinió respecte al tema que avui es tracta així, opinió d'empreses privades, opinió de l'administració, opinió, en definitiva, d'actors que en el dia a dia conformen en el seu saber i en la seva forma d'actuar l'opinió o generen opinió sobre els problemes que se tracten i en aquest tema sobre el problema del canvi climàtic quan afecta directament a la gent. Ens falta Toni Velarde, que no ha vingut, que haguera sigut i serà ara quan vinga aquest element incisiu que ens fa quizás botar de la cadira perquè ell fica molt el dit en la llaga. En qualsevol cas, tenim un públic interessant, un públic molt professional, cada una de la seva cosa, interessat en les coses que comporten la xerrada que avui anem a fer així. Vos dona també la benvinguda. Alguns no coneixeríeu aquest espai, segur que a partir del dia d'avui ja no passarà un any que no vingueu a estar així un rato a respirar l'aire fresc dels pins en este matí, que el dia serà calorós, però en este matí tan entranyable com el que estem tenint així. Pues Àuries de l'Horta, moltes gràcies per la feina que esteu fent. I Dràcua, moltes gràcies per la feina que esteu fent. Vosaltres ho aneu a passar a Xustaet, ara conforme vos vaig a plegar amb el sol, però en definitiva així podrem palpar aquest contraste entre haver plegat en un matí fresquet i anar-se'n al rato sofocats. És el que té el Montevedat, és el que té este clima que tenim així i és el que té este espai. Gràcies a tots per haver vingut, gràcies a les empreses que participen per l'interès que tenen, gràcies a Dràcua i Àuries de l'Horta, perquè a pesar de ser empreses, també tenen aquesta puntaeta de caràcter social que es diferencia a lo millor de l'actitud d'altres empreses quan es refereixen a aquest tipus de tema. I anem a veure com se dona el debat, què mos digueu i hem vingut a dependre. Gràcies a tots. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Y bueno, yo coincido en la importancia que tiene esta jornada para poner en valor esa colaboración que se tiene que crear entre la ciudadanía y las autoridades para llevar a cabo políticas que cambien la situación actual y que logren revertir un problema que se nota y deja consecuencias cada día. Lo podemos ver con las altas temperaturas, por ejemplo. En algunos sitios se producen desastres naturales, cambios drásticos de los fenómenos meteorológicos. Así que esperemos que esta jornada sirva para concienciar, sensibilizar y actuar, sobre todo. Ahora vamos a establecer un debate que se va a basar en el formato de pregunta-respuesta. Antes que nada, me gustaría hacer una pregunta colectiva en la que cada uno, básicamente, si pudiese compartir con todos los asistentes los proyectos que se están llevando a cabo desde su área de trabajo en materia de cambio climático, sostenibilidad. Podemos empezar, si les parece, por Celsa Monrós, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo desde la Generalitat, desde su dirección, para actuar? Bé, des de la meva direcció general, pràcticament tot el que es fa és canvi climàtic. És la primera volta que en la Generalitat existeix, en esta legislatura és la primera volta que existeix una direcció general de canvi climàtic. A més, quan vam començar en 2019, el primer que vam fer va ser declarar l'emergència climàtica, quan va ser la gran vaga del clima de la ciutadania. Vam entendre que la nostra postura no era la de posar-nos darrere de la pancarta, sinó de donar una resposta a aquesta ciutadania que ens estava demanant acció. Aquesta declaració d'emergència climàtica era vinculant i, a més, portava propostes proactives, entre altres, per exemple, fer una llei de canvi climàtic. Aquesta llei, a més, l'hem fet participada. Entenem que moltes de les polítiques que s'han de fer des dels municipis i, per tant, hem intentat dotar d'instruments als municipis com són el visor de la costa en escenaris futurs d'erosió i d'inundació, donar-los també els inventaris municipals per a que puguen entendre quin és l'impacte de cada municipi
en les emissions de canvi climàtic, i després entenem que aquests municipis han de fer els seus plans d'acció i per tant donem ajudes també per a que puguen portar a termini les mesures que apareixen en els plans d'acció de clima i energia municipals. A banda de tot això, de mi depèn el Centre d'Educació Ambiental de Canvi Climàtic i per ahí també estem fent una tasca prou important en quant a la conscienciació i la sensibilització. Y después, si de cas, continúe. Yo creo que habría que destacar sobre todo lo que estabas comentando de crear nuevas leyes, crear nuevas direcciones que se puedan adecuar a los cambios que estamos experimentando en la sociedad. Y yo creo que pues, desde esa área de trabajo podéis impulsar medidas que ayuden, pero bueno, esto no es posible, como has dicho, sin la colaboración también de los ayuntamientos, de los municipios, la ciudadanía. Entonces, quería preguntarle a Andrés Campos, ¿cómo estáis gestionando todo desde el Ayuntamiento de Torrent? ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo? Sé que ahora estáis también con la Agenda Urbana 2030. Como concejal, que forma parte del consistorio, ¿me podrías explicar un poco más en detalle todos estos proyectos? Bueno, la verdad es que efectivamente yo creo que es una gran ventaja tener un marco que ya nos vaya clarificando y dando no solo soporte jurídico y legal, sino económico, que al final abre esas nuevas vías. Y luego hay que tener claro las competencias locales, ¿no? Si uno va al 140, 141, 142 de la Constitución, pues ve claramente cuáles son las competencias delegadas o algunas de las que podrían venir sobrevenidas, ¿no? Y si destacáramos, la protección medioambiental está dentro de las competencias locales como ciudades que además son las productoras en el 70% de los gases de emisión que tienen efecto invernadero, que además tenemos que tener un compromiso mayor, porque probablemente en los siguientes años el 90% del crecimiento de la población se concentrará en las urbes y por lo tanto tenemos que tener, yo creo que algo que en Torrent se está haciendo, que es la planificación. La planificación fundamental para tener indicadores, para saber a dónde queremos ir y para tener proyectos estratégicos que abarquen, yo creo que el contenido que más va a impactar en la reducción y en las medidas de mitigación. Yo creo que es importante la adaptación de las ciudades, la resiliencia, la transformación. ¿Qué estamos haciendo en Torrent? Y después hablaremos de proyectos concretos si queréis. Pues efectivamente tener una Agenda Urbana 2030, firmar un protocolo con el Ministerio, planificar en 127 líneas los 30 proyectos transformadores que van a impulsar lo que es la mitigación y la adaptación de la ciudad y cómo vamos a intentar responder. No se nos ocurre una mejor forma que tener este análisis permanente, una estrategia definida e ir acometiendo pasos. Efectivamente tenemos, yo creo que una gran suerte con la disposición de fondos, ya sean europeos, a través de fondos estatales o incluso todo lo que está haciendo el Consejo a través del Gobierno, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para nosotros, que nos está permitiendo avanzar mucho en este sentido y que de alguna forma hemos definido ya lo que queremos, ¿no? Y por acabar, hace tiempo en el Ayuntamiento de Torrent, incluso con medidas de teledetección, con control por satélite, teníamos controles de biomasa, indicadores de temperatura, mediciones de temperatura en el asfalto, controles que podemos ver en cuadros de mandos en la propia administración municipal de la pérdida de la eficiencia energética de los propios inmuebles, que nos ha permitido elaborar, como decía, pues una memoria RSC municipal certificada, una planificación definida, aprobar la Agenda 2030 y tener, como os decía, yo creo que sobre el papel muchas actuaciones que nos permiten tener proyectos muy maduros, que pueden consolidarse a través de fondos, ya sea de otras administraciones o propios. Me callo porque hay muchos ponentes y luego si queréis concretamos más. Hablaba de esa planificación, de la importancia de crear unas líneas que ya no se centren en lo que va a suceder este año, las medidas para aplicar este año, sino que van a abarcarse a lo largo de toda una década. En algunos casos se plantean en algunas entidades acciones hasta el año 2050. Esto demuestra lo necesario que es intervenir y hacerlo de manera constante. O sea, no aplicar simplemente medidas un año, un mes o una jornada completa, sino mantenerse en el tiempo con iniciativas que se puedan prolongar y que pasen de generación en generación también. Bueno, esa Agenda 2030 ha estado presente en muchísimos ayuntamientos, pero también en entidades. Por eso le quería preguntar a Asunción Martínez, que es la directora de la Agenda 2030 Social de Agbar, del Grupo Agbar, ¿qué se está llevando a cabo desde Agbar? ¿Qué están haciendo como proyectos para promover esa sostenibilidad?
Muy bien, pues muchas gracias a todos en primer lugar por habernos invitado a esta ponencia tan interesante. A ver, en 2015, cuando Naciones Unidas crea la hoja de ruta de la Agenda 2030, interpela directamente a las empresas a que participen de esta agenda como motor también de transformación. Y esta agenda, como sabéis, está basada en 3 grandes pilares: planeta, todo lo asociado al medio ambiente, agua, energía, etcétera, biodiversidad, etcétera. El tema de personas, las personas están en todas y cada una de las iniciativas, de las diferentes actividades, y lo que son las alianzas, la famosa ODS 17 de alianzas, que es clave y básico para esto, ¿no? En el Grupo AVAR tenemos clarísimo que no es un cambio climático, yo creo que es emergencia climática ya lo que tenemos, y lo podemos ver solamente este verano, lo que hemos visto en todos los países, no solamente en España: inundaciones, sequías, incendios. Es decir, que se va de una forma espectacular potenciando y acelerando los diferentes cambios climáticos. Los recursos hídricos forman parte de ese cambio climático de forma totalmente transversal, ¿no? En ese sentido, nosotros como empresa pues tenemos un plan de climático, en que se basa en 4 grandes ejes: la mitigación, como no pues otra forma del cambio climático en todas nuestras ciudades. Solamente en España estamos en más de 1.100 ayuntamientos, por tanto creemos que somos un actor que tenemos la obligación y la responsabilidad de colaborar con las administraciones en dar todas las soluciones posibles. En ese sentido tenemos mitigación, reducción de lo que son de energías, es decir, generación de energías renovables en nuestras depuradoras, aprovechamiento del biogás, energía solar fotovoltaica, etcétera. La segunda palanca sería la adaptación de las ciudades, adaptación creando planes de resiliencia de todas estas ciudades. Como ejemplos concretos, aquí en el Parc del Túria tenemos el proyecto Guardian. Es un proyecto que como todos conoceréis probablemente aquí en Valencia, pues lo que se trata es sobre la utilización del agua reutilizada, no solamente para regadío, sino para evitar y adaptar el entorno en este caso para evitar incendios, con 40 cañones de agua reutilizada, con una instalación muy sensorizada, con mucha inteligencia artificial, que es un proyecto a nivel, yo creo que europeo, bastante pionero. En la tercera pata de nuestra estrategia sería promover modelos de economía circular, como no pues otra forma. En este sentido, estamos trabajando con administraciones para conseguir que las depuradoras lleguen a ser lo que llamamos nuestras biofactorías, es decir, que se conviertan de unas fábricas, de unas instalaciones de residuos, una fábrica de recursos, que todos los recursos que salen de las depuradoras se vuelvan a utilizar nuevamente. El agua, evidentemente, para reutilización, toda la energía que es autoconsumida, y todos lo que son lodos y demás, pues para residuos se utilizan para diferentes alternativas. En ese sentido, tenemos plantas ya 100%, como pues en Chile, en este caso la Farfana, pero Granada ya tenemos casi el 70% con energía renovable y autosuficiente. Por tanto, en estos escenarios de emergencia energética también pues son palancas importantes. Y como la cuarta política dentro de este plan sería adaptar infraestructuras, lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, aquellas adaptadas al clima, a las ciudades, a los entornos. Aquí estamos en un entorno privilegiado, lo decía el alcalde, pero es verdad que necesitamos en ciudades, y un ejemplo muy concreto lo tenemos en Alicante con un parque inundable. Es un parque que tiene una labor social importante porque es un espacio muy muy grande, donde es una infraestructura para evitar inundaciones, evitar que se inunde la playa y todo el entorno aquel, pero los días que no llueve, que son la mayoría, pues está abierto para el público, con zonas de recreo, con lagos, con cascadas, etcétera. Es una instalación muy interesante. Con lo cual son esas 4 palancas básicamente las que intentamos, insisto, con alianzas con las administraciones, pues ser capaces de potenciar. Quería destacar de lo que ha dicho, sobre todo esas alianzas con las administraciones que insisten de nuevo en esta colaboración entre los 3 colectivos, empresas privadas, administraciones y luego la ciudadanía, para poder llevar a cabo el motor del cambio. Quería preguntarle a Amelia Navarro, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, cómo se está gestionando toda esta situación desde su confederación, qué implicaciones están teniendo. Buenos días a todas, a todos. Bueno, desde la CEB, en cuanto a los proyectos vinculados con el cambio climático y a la labor que hace la asociación empresarial, hay que decir que toca varios ámbitos y que todas las actuaciones se articulan principalmente a través de 2 comisiones, como son la Comisión de Responsabilidad Social y la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Algunas de los proyectos concretos que se están llevando a cabo son, por ejemplo, pues las alegaciones y aportaciones técnicas a la normativa que se encuentra en proceso de información pública, como puede ser pues la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que está ya también a punto de salir, la de Economía Circular y Suelos Contaminados, que esa quizás sea
sea antes, ¿no, Celsa? O la Ley de Movilidad Sostenible, ¿no? Aportando también la visión de las empresas y los intereses del empresariado de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, lo que se hace es difundir entre las empresas pues, aquellas ayudas y estrategias también públicas que hay al respecto, pues véase desde las vinculadas con la energía fotovoltaica, la movilidad sostenible, la ruta del biogás, los fondos europeos también que puedan llegar para que las empresas contribuyan a la transición ecológica. Y bueno, la CEB es la interlocutora principal en la Comunidad Valenciana a nivel empresarial con la administración pública. También tenemos las aportaciones a COE para contribuir a la normativa a nivel estatal, incluso con Business Europe para llegar hasta la Comisión Europea. Por otro lado, bueno, pues también ocupa un papel en aquellos organismos que la administración bueno, pues le da un lugar, ¿no?, a la CEB, a aquellos órganos consultivos de los que forma parte. Y bueno, se trabaja mucho también en impulsar que las organizaciones, las empresas promuevan soluciones innovadoras en relación con el medio ambiente. Por otro lado, pues quizá también destacar la organización de jornadas de divulgación que nos permita hacer llegar a todas las empresas, incluyendo las pymes, que son la mayor parte del tejido empresarial, toda la información que hay respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, también por poner ejemplos concretos, ¿no? Hemos aportado recientemente al informe que se ha elaborado desde la Dirección General de Celsa, ¿no?, de Cambio Climático, soluciones de adaptación al cambio climático que hemos propuesto las empresas a través de la CEBA. Algunas de las que tenemos en Hidracua y en empresas participadas forman parte de este informe que además se presentó ayer, ¿no? Y muy en resumidas, ¿no?, en cuanto a cómo afecta esto a las personas, evidentemente en este tipo de proyectos se tiene siempre en cuenta el impacto social y se promueven pues aquellas actuaciones que generen empleo y que contribuyan al bienestar social en nuestra comunidad. Todas estas actuaciones que estos 4 ponentes han propuesto, como bien ha dicho Amelia, afectan directamente a las personas. Y cabe recordar, como he dicho al principio de esta jornada, que el foco central hoy es el sector social. Por eso hoy quería darle la bienvenida a Toni Velarde, que ya ha podido incorporarse, representante del colectivo Soterraña. ¿Qué se está haciendo desde el colectivo? Sé que aquí en Torrent están muy concienciados, sobre todo con la movilidad sostenible, pero era para ver si podía dar en más detalle alguna iniciativa, acto, cualquier tipo de proyecto que estén llevando a cabo desde Soterraña para el pueblo. Gracias. Bueno, buenos días. Siento la tardanza. Supongo que una de las cosas que tenemos que cambiar es este modelo que nos hace ir corriendo de un lugar a otro y que nos hace llegar tarde también a citas importantes como las de hoy. Bueno, desde el colectivo Soterraña, como bien has dicho, trabajamos con las personas. Para nosotras la movilidad es importante y de alguna manera la movilidad está presente en todas las acciones que hacemos. La bicicleta es una herramienta de transformación social y con ella trabajamos. Tenemos un proyecto que es el proyecto Estrella, que es Bicis para Todas, donde recuperamos bicicletas de la basura o de donaciones y se entregan a personas que necesitan un medio de transporte sostenible. Hablamos de 1.004, hoy hemos entregado la 4, así que pronto la lanzamos. 1.004 bicicletas, lo que empezó como una broma se ha convertido en algo serio. Hay 1.004 historias detrás de esta bicicleta, 1.004 personas que necesitaban un medio de transporte sostenible para ir a trabajar, para ir a estudiar o para hacer sus gestiones y vemos como una bicicleta verdaderamente puede transformar el mundo. En Soterraña lo que hacemos es trabajar, como he dicho, con las personas. Nosotros en nuestro colectivo lo que hacemos es intentar crear un nuevo marco relacional donde las personas y la vida se sitúen en el centro de las políticas que hacemos. Y de alguna manera intentamos también presionar a la administración pública, al ayuntamiento, a la Generalitat, para que esto sea real y sean las personas al final, como he dicho, el centro de estas políticas que se realicen. Lo que empezó como un tema de movilidad, yo os digo que ha ido un poco más allá y al final trabajamos en el caso de Torrent, también con las familias y con los menores en el barrio del Chinillet. Tenemos un proyecto también que es en Bici Sin Edad, es un proyecto internacional, que tenemos bicicletas adaptadas para facilitar y democratizar la movilidad, para acercarla a los colectivos que tradicionalmente quedan fuera de la movilidad sostenible. Hablo de personas mayores o de personas con movilidad reducida. Te hemos voluntariado en bicicleta para atender las necesidades desde el colectivo Sin Techo
hecho, hasta, bueno, durante la pandemia hemos trabajado muchísimo para atender las necesidades más urgentes que había de compras o para acercar la cultura también, porque hacemos, este sábado precisamente tenemos una actividad Bicilibres, donde hacemos un book cruising en bicicleta, repartimos libros. De alguna manera, como he dicho, poner la vida y las personas en el centro de las actividades que hacemos. Hablaba de que cada bicicleta esconde una historia, lo que refleja que sí que estos planes y estas ejecuciones que se llevan a cabo pueden cambiar la vida y la historia de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas. Y también de esa presión que intentan ejercer a las administraciones para poder potenciar los recursos de los que disponen y tener más visibilidad y difusión a la hora de realizar esos proyectos. Quería saber qué opinión tiene sobre esta colaboración público-privada a la hora también de realizar estas iniciativas entre las administraciones, las empresas. ¿Qué opina sobre esto? Vale, pues como sociedad civil, pues estamos colaborando, trabajamos, pero hace falta más. Hace falta más apoyo, hace falta más colaboración y hace falta más que nos coordinemos. Quien me conoce sabe perfectamente que soy, o que somos, el colectivo Sotraña, bastante punchas, en el sentido que lo que intentamos siempre es poner en valor lo positivo, evidentemente, pero siempre sacar todo lo negativo y todo lo que está por cambiar, no porque seamos mala gente, sino porque es necesario también poner cara a esas situaciones tan complicadas. Hace falta mucho, estamos en una situación complicada, la crisis energética de la que siempre se está hablando ya está aquí, se ha acelerado y esto hace que la crisis ambiental también. Estamos en una situación complicada y hemos de dar respuesta la administración pública, la sociedad civil, las empresas, y para eso nos tenemos que coordinar. Entonces, la verdad es que hace falta coordinarse mucho más de lo que lo hacemos para poder dar respuesta a todas esas necesidades que aumentan cada día. Pues al tener aquí a miembros en este debate, tanto del sector público como del sector privado, creo que es interesante conocer la visión de cada uno sobre esta colaboración. Si quiere puede empezar también, continuar usted. Asunción. Bueno, sí, yo creo que la colaboración público-privada no solamente está entre administración y empresas. En este sentido, del Grupo Avaro tenemos clarísimo, como decía antes, son 1.100 municipios, 13 millones de personas los que gestionamos los servicios y entendimos, tenemos un proyecto que hace falta esas alianzas que decía al principio. En ese sentido, hemos creado lo que llamamos el proyecto Pactos Sociales. Aquí en Aigües del Horta tenemos un pacto social en concreto y más de 25 pactos sociales en toda España. Y estos pactos lo que se trata es de involucrar a todas y cada una de las diferentes actores de los territorios, administración por supuesto, la empresa, pero todos los colectivos sociales, tercer sector, universidades, etcétera, ¿no? En ese sentido, estos pactos sociales se basan en tres palancas: la palanca solidaridad, la palanca empleo y la palanca reconstrucción verde. Aquí en Torrent, para poner algo en concreto, hay dos mesas creadas ya de trabajo, una de empleo y solidaridad y otra de empleo y reconstrucción verde, en las cuales han salido iniciativas súper interesantes, unas iniciativas que se co-crean entre todos. Pues la empresa en este sentido puede poner encima de la mesa algunas ideas, pero ahí vamos de alguna forma nutriendo con las diferentes aportaciones de tanto de administraciones como de todos los colectivos, en los cuales, por ejemplo, Tony también está en la mesa de aquí de Torrent. Y bueno, temas súper interesantes en la de solidaridad y empleo, como solamente campañas de difusión para que la gente conozca los fondos sociales que ya existían en los ayuntamientos de Torrent, de Picaña, de Chirivella. Tenían una serie de fondos sociales que a veces ni se conocen, pues dar a conocer con campañas divulgativas, campañas para el agua del grifo que por desconocimiento a lo mejor de la calidad, hay gente que está en situación de vulnerabilidad que compra agua de embotellada, cuando dices, oye, pues calidad grifo, con unos vídeos que se han hecho aquí en Torrent muy bonitos, donde hay personas referentes, desde el rector de la universidad hasta deportistas de Torrent, hasta gente de amas de casa, etcétera, pues han puesto un poco su granito de arena. Pero temas de empleo importantes, como crear unos certificados de profesionalidad para dotar a gente en estas situaciones de vulnerabilidad de esa posibilidad de formación en redes de agua y montaje de agua, pues también lo tenemos aquí desarrollado en Torrent. Por tanto, ese tipo de iniciativas, estos pactos sociales, son una palanca muy importante. Tenemos un proyecto que traeremos aquí probablemente, que está en fase de diseño con Cruz Roja, súper interesante, que es el proyecto OLA, que llamamos nosotros, que queremos que de la ola pase a un tsunami, que iniciamos en
Cataluña, ya está muy desarrollado. Esta alianza con Cruz Roja se trata de conseguir que la gente que ahora mismo está dentro de las tarifas sociales porque no pueden pagar el agua, conseguir familias que seamos capaces de sacarla de esa situación de vulnerabilidad y que puedan ser dignificar a las personas para que puedan llegar a pagar el recibo, pagar la luz, pagar el agua y formar parte de la sociedad mediante políticas de empleo, certificados, dándoles trabajo, dándoles formación a las familias. Y bueno, es un proyecto que insisto, es nuestro proyecto bandera en temas sociales y bueno, queremos exportarlo. Para nosotros la acción social está dentro de toda la transversalidad de la empresa, no solamente en la parte de sostenibilidad de cambio climático, sino en la parte de infraestructuras, la parte de obras, la parte de clientes, por supuesto. Estamos siempre con el foco de las personas como muy en el centro. Bueno, siguiendo en esta línea sobre esta cooperación, llega el turno de Amelia Navarro. ¿Cómo valora esa unión y esa colaboración entre lo público y lo privado? Para la CEP es evidente que la colaboración público-privada es un tema crítico. El compromiso de la Confederación y de las empresas que forman parte de la CEP con la transición ecológica es firme, es realista y sí que se pide a la Administración pública que acompañe a las empresas en este camino, en este proceso de transición, pues estableciendo también marcos normativos pues que sean estables, que permitan a las empresas realizar inversiones con seguridad, que sean realistas con unos plazos que realmente se puedan cumplir y de manera también que se apoye a aquellos sectores que puedan tener más dificultad para conseguir los objetivos. Sabemos que la Unión Europea tiene el objetivo a 2050 de la neutralidad climática, a 2030 de reducir en un 55% las emisiones de CO2 y para eso pues la disminución de los gases de efecto invernadero ha de ser muy relevante y las empresas evidentemente pues tienen aquí un papel crucial, ¿no? Entonces por eso se pide sobre todo que se pueda hacer este camino en términos también de competitividad. Tenemos mercados como el chino, como otros en los que las empresas también tienen que sobrevivir, ¿no? Económicamente y se pide a la Administración que se apoye en este sentido, dando seguridad jurídica y también pues aportando y priorizando las ayudas, la promoción de proyectos antes que las sanciones, ¿no? o los impuestos. En este sentido, por ejemplo, pues la CEA ha presentado alegaciones concretas a la Ley de Cambio Climático Valenciana con otros detalles técnicos, apoyando un poco que las medidas sean realmente efectivas para luchar contra el cambio climático, pero sin aumentar la burocracia de las empresas y de manera coherente también con la legislación estatal y la legislación comunitaria que hay al respecto para no sobrecargar en este sentido. Más allá de estas alegaciones, también la CEP reconoce y felicita al Consell, ¿no? por poner en marcha esta legislación que además promueve las energías renovables, las energías de proximidad y que tiene en cuenta también esa transición justa donde las personas sean tenidas en cuenta y cómo transmitir también temas de concienciación medioambiental a la ciudadanía. Celsa sabe que estamos a disposición en este sentido. Bueno, pues ahora Celsa Monros puede responder si quiere y también explicar el papel de la Generalitat como directora general de Canvi Climàtic en tot este assumpte. Bé, efectivament nosaltres sempre que plantegem una llei, una estratègia, el primer que fem és consultar al sector empresarial, però també a les organitzacions no governamentals, a llauradors, a municipis, perquè entenem que ha de ser lleis i instruments legislatius que donen seguretat jurídica i que vagin més enllà i que se consoliden en el temps. O sigui, no estem fent una llei per a que després el següent que vinga pugui canviar-la, sinó que tingui aquest consens i aquesta legitimitat de la societat. Per la qual cosa, efectivament, hem fet meses de treball prèvies a l'elaboració de la llei, hem arreplegat les al·legacions, les hem estudiat absolutament totes, hem donat resposta a aquestes al·legacions i ens han vingut de totes bandes, tant del sector privat com del sector més ecologista i bé, al final has de trobar un cert equilibri, però sobretot sense perdre de vista l'emergència climàtica que comentava Asunción. O sigui, no estem ací per elaborar una normativa més, o sigui, és que ens estem jugant la supervivència. Aleshores, efectivament, n'hi haurà sectors que hauran de córrer més, n'hi haurà sectors que realment hauran de fer un esforç brutal i s'hauran de transformar, i n'hi haurà sectors que van a desaparèixer i que aleshores haurem de buscar solucions i per això la importància també de l'estratègia de transició justa que estem ara
encetant i on volem identificar aquests sectors i veure com podem acompanyar-los, per acompanyar-los en els treballadors, acompanyar-los en el sector empresarial i acompanyar-los en veure quines capacitats i quines formacions necessitem per a donar resposta als nous reptes on hi haurà noves oportunitats empresarials també, que igual que n'hi haurà coses que ja no se podran fer com se feien, n'hi haurà unes altres que apareixeran. En quant als sectors que ja són vulnerables i que ja tenim identificats, intentem donar resposta a través de subvencions per a energies d'autoconsum. Formació, creiem que és necessari que efectivament la societat siga conscient i crítica en el que fem i aleshores estem potenciant molt tot el que té a veure amb educació ambiental. Volem que l'educació ambiental arribi a tota la societat i després, quan ja tenim identificats aquests sectors que necessiten una resposta més propera d'una administració autonòmica que està allà lluny o en València i és una cosa que des dels pobles se'ns critica molt, doncs posar una oficina de transferència d'energies renovables, que és l'OTEA, que és una oficina mòbil que dona que va als pobles que ho sol·liciten i que ajuda a donar consells sobre quines ajudes n'hi ha i com podem millorar també l'eficiència i l'eficàcia en primer en renovables, però també en mobilitat. Intentem clavar-nos també en els col·legis, en formar els professors. Vull dir, al final és un compendi de tots i en quant a la col·laboració públic-privada, efectivament, l'administració és molt limitada en recursos i no és sols que siga limitada, és que entenem que hem de caminar tots junts. Aleshores, quan tenim un projecte o un repte, hem de buscar els millors aliats per a donar-li resposta a aquest repte. Per exemple, com comentava Asunción, tot el tema de les depuradores. Bé, doncs ara tenim una oportunitat ahí en la ruta valenciana del biogàs. No l'anem a fer soles, entenem que són les empreses privades les que també ens ajudaran, però no són les empreses privades, sinó que cada ciutadà que entén que ha de dipositar residus orgànics en el contenidor marró, ens està ajudant a tindre un residu de qualitat que va ser capaç de transformar-se en biogàs i que això ens va ajudar a reduir la factura també de l'energia. Vull dir, al final tots els components sumen, hem d'entendre quin és el paper de cadascú, quines són les necessitats de cadascú, on estan les barreres on l'administració pot canviar la normativa per a facilitar aquests canvis i a partir d'ahí accelerar en el que és la transició ecològica. Para hacer frente a esa emergencia climática y poder mantener a los sectores y lograr que no lleguen a desaparecer, es fundamental el papel del Consell, pero también de las administraciones locales. Por eso me gustaría conocer la visión de Andrés Campos, como concejal del Ayuntamiento, sobre esta colaboración que realizáis con el sector también privado. Bueno, yo coincido en la parte crítica y en la parte positiva de Toni Velarde. Yo creo que necesitamos que eso que de alguna forma están impulsando e imponiendo incluso las directivas europeas en materia de planificación, de alianzas, que ya hace tiempo que ya no solo hablamos de colaboración público-privada, sino que incorporamos el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales como fundamental a la hora del diagnóstico, la discusión y por lo tanto la aceptación de las normas y el devenir de las cosas. Yo creo que tenemos que seguir implementando. En Torrent, por ejemplo, la Agenda Urbana 2030, nosotros la aprobamos con la participación de 4 charlas tematizadas, con colectivos de toda la ciudad, con una charla donde teníamos, pues digamos que gente de planificación urbanística que también colaboraba con nosotros en la elaboración de los planes de desarrollo y era fundamental contar con la opinión de la gente. También por democratizar las decisiones, porque es evidente que el impacto de la emergencia climática no va a impactar en la misma medida a todos los sectores económicos, a todos los sectores de la población, no va a tener la misma capacidad de resiliencia las ciudades o cualquier ciudad en función de los sectores y del poder adquisitivo de los ciudadanos y de las ciudadanas, y esto tiene que formar parte de un debate muy amplio y tiene que formar parte de una respuesta ágil y muy consensuada. Yo creo que ahí es importantísimo la colaboración pública-privada y de todos los actores.
En Torrent lo estamos haciendo, yo creo, al menos en la planificación. Pero es fundamental que esta decisión municipal en cuanto a las colaboraciones, en cuanto a las estrategias de alineación, por ejemplo, todas las agendas 2030 están alineadas y parten de esa base, es fundamental que vayamos a la formación. Creo que las generaciones futuras tienen que tener esa conciencia de ser, tienen que salir ya formadas con algo que, como hemos dicho ya, creo que todos los ponentes o todos los que estamos en esta parte de la terraza cara al sol, además, va a ser fundamental que la formación sea imprescindible. Yo sé que desde Hidracua, desde Aigües del Horta, se están haciendo muchas campañas de concienciación. Sé que nosotros tenemos proyectos importantísimos como el 50-50, participado con la Diputación, para que esa gamificación en los centros educativos, esa forma de entender que el ahorro energético impacta directamente en la educación, impacta directamente en la economía del propio centro educativo, pues nos ayuda a que entiendan un poco todas las decisiones que hay que tomar, y creo que en esto de la formación tenemos que estar también muy implicados empresas, administraciones públicas y la sociedad civil en general. O sea que no hay soluciones inmediatas, parece que esta transición hacia bajar el incremento de la temperatura a 1,5 grados pues va a ser dificultoso. Hace nada tuvimos aquí en Torrent un congreso de teledetección con el profesor Sobrino, que hablaba de que evidentemente hay impactos que ya son inevitables. A lo mejor tendríamos que hablar de hasta dónde va a llegar el impacto, pero vamos a tener que preparar a las ciudades para ser resilientes, para atender, para mitigar el impacto, y creo que en esto tenemos que ir todos de la mano. Así que es indispensable que tengamos foros, que intentemos planificar juntos y que esa discusión al final sea democrática, porque lo de la transición justa es importantísimo. No podemos hablar de implantación de puntos de recarga eléctrica, pero hay que entender que una parte importantísima de la sociedad no va a poder cambiar su coche a los precios que están de una forma inmediata, ¿no? Entonces, creo que esa transición justa y democratizar las decisiones es importantísimo para agilizarlo todo. Vamos a entrar ahora en la última fase de la jornada, en la que las preguntas van a ser específicas para cada uno de los ponentes. Podemos empezar con Celsa Monrós, por ejemplo. Quería preguntarle qué balance hace de la gestión realizada desde esa Dirección de Cambio Climático desde su creación hasta el día de hoy. Sé que es muy amplio, pero un balance general sobre la visión que tiene de la evolución. Bé, jo crec que l'evolució i el balanç és positiu i totalment insuficient. Vull dir, no arribem. Estem posant tots els mitjans possibles dins dels recursos que tenim. Crec que el que sí que hem fet molt bé és el teixir aquestes aliances i el fer entendre a tots els departaments, inclús de l'administració de la Generalitat, perquè no tots entenien que el canvi climàtic era part de les seues competències. Jo crec que ahir ja tothom entén que tota la gestió i totes les decisions i tota la planificació s'ha de fer en perspectiva climàtica, tant de mitigació com d'adaptació, d'entendre cap a on anem. Ens falta l'acceleració. Tenim una llei que esperem que s'aprovi ara en novembre, de canvi climàtic i transició ecològica. Tenim una estratègia, anem a fer un pla, estem donant ajudes als ajuntaments, estem apostant moltíssim per tot el tema de l'educació ambiental, hem fet convenis en diferents universitats i en diferents departaments, i també hem tingut línies de col·laboració amb Càmera de Comerç, per exemple. Vull dir, hem intentat aplegar a tots els sectors que d'alguna manera han de moure. També hem creat instruments que creiem que faltaven, el visor d'adaptació a la costa, per a que els municipis costaners tinguin una ferramenta per a la planificació d'activitat i la planificació urbanística, el tema dels inventaris. Anem a córrer també en intentar tindre el Pla Valencià Integral d'Energia i Clima aprovat en aquesta legislatura, però en qualsevol cas te dones compte de que a l'administració li falten recursos, que la tramitació i els procediments que tenim són del segle passat i necessitaríem que foren del segle que ve.
ni tan sols d'este, perquè la realitat se'ns menja, i la necessitat brutal de recursos que hem d'aconseguir per a fer tota la transformació necessària i que nosaltres demanem, però que d'alguna manera s'han d'acabar consolidant. Yo creo que hay que destacar un poco lo que estabas comentando de que es un problema de todos y afortunadamente yo creo que cada vez más ámbitos son conscientes de que a pesar de que su área no se centre solo en el cambio climático, hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer cualquier tipo de acción y hay que tener ese panorama presente para cualquier tipo de medida que se aplique. Quería seguir ahora con Asunción Martínez para preguntarle cómo se trabaja desde una empresa de gestión ambiental para concienciar a la población en materia de sostenibilidad. ¿Es complicado realizar esa sensibilización a la gente? No, yo creo que para nada es complicado, todo lo contrario. Nosotros tenemos muy claro que la concienciación va desde pequeñitos. En ese sentido tenemos todo un ciclo educativo, actividades en todo el ciclo educativo de los niños, desde los proyectos de acualogía, que ya niños de tercero de primaria, pues ya aquí en Torrent ha habido 126 aulas, creo, en los últimos 3 años que han sido formados en términos de ciclo urbano del agua, concienciación y conocimiento del ciclo urbano y de los efectos que pueda tener o no el ciclo. Pasamos por las campañas de la Fundación Aquae con las niñas STEM. Tenemos más de 1.200 niñas también formadas en competencias física, matemáticas, técnicas que por desgracia, no sé por qué, las niñas no tienden a estudiar esas carreras. Hay un déficit importante de niñas, pero luego pasamos por supuesto a la FP Dual con todas nuestras instalaciones, a la red de cátedras de agua que tenemos, los doctorados industriales, es decir, pasamos por todas las fases, desde niñas pequeñitas hasta niños de universidad, las becas de jóvenes talento, de personas en situación de vulnerabilidad que tampoco pueden tener acceso a una carrera universitaria. Tenemos becas también para ese tipo de perfiles, por tanto, cubrimos todo el arco educativo de los niños y jóvenes, y luego tenemos campañas de concienciación pues en espacios como este espacio del agua del Vedá. Tenemos muchos en Alicante, en Barcelona, en muchos sitios, para dar difusión y conocimiento al resto de ciudadanía de lo que es realmente el ciclo del agua y las actividades que se podemos hacer, ¿no? Es esencial colaborar con la ciudadanía, como estabas contentando, y llegar pues a sensibilizar a todo el mundo. Por eso quería conocer también la opinión de Andrés Campos. Antes has estado explicando todos los proyectos que se están llevando a cabo dentro de esa Agenda Urbana 2030 y quería saber, bueno, aparte de destacar los próximos proyectos, ¿qué papel, cómo hace el Ayuntamiento partícipe a la ciudadanía de todos ellos? Bueno, en cuanto a la participación, lo he dicho, ahora acabamos de crear el Consejo de Quejas y Sugerimientos de la Ciudad, se han establecido jornadas programadas para la redacción, confección y aprobación en el Pleno de la Agenda Urbana 2030. En los proyectos europeos, como tenemos, por ejemplo, la DUSI en marcha, tenemos una comisión de planificación y un órgano gestor, que es el último que lo aprueba, donde está participada con la sociedad civil y que periódicamente tiene que aprobar esos proyectos que se inician. Y creo que es un poco fomentar la cultura de la participación en la decisión final, no solo en el proceso, sino también cuando tienes que aprobarlo y, por lo tanto, poner en marcha todos los resortes de la Administración. Como proyectos hay multitud de proyectos. Hablamos desde llevar agua potable a diseminados, un proyecto que se aprobó el otro día o que el otro día anunciábamos en el Plan Ficus, como pasar la canalización de aguas a la otra parte del bypass para llegar a más zonas y urbanizaciones de la ciudad. Pero a mí me gustaría destacar proyectos que tienen mucho que ver con la evaluación de las políticas, ¿no? Las certificaciones y auditorías energéticas que hemos iniciado para cambiar toda la realidad del coste energético de los edificios públicos, los proyectos aprobados ya con financiación Next Generation para hacer barrios y zonas de la ciudad zonas de bajas emisiones, como por ejemplo podría ser la actuación en el Alter, que va a impactar directamente en la mejor condición del barrio y por lo tanto la reducción de esas emisiones, la reducción del impacto que pueda tener pues la contaminación acústica, la contaminación lumínica, todo el programa de sensorización para tener indicadores ambientales que nos permiten hacer, como decía, esa evaluación de las políticas públicas y no actuar a ciegas, ¿no? Que muchas veces pues nos come el día a día y actuamos con los expedientes conforme los tenemos, pero sin evaluarlos. Y luego muchas cosas que creo que impactan directamente en la vida diaria, no solo la política que se está llevando desde movilidad, como decía antes, o el proyecto 50-50 de los centros educativos. Hace tiempo que venimos prácticamente destinando el transporte público, es decir, el bus urbano casi gratuitamente para pensionistas, para estudiantes que pueden hacer uso
del transporte público en la ciudad de forma gratuita, sino en la introducción de las cosas que no se ven. En los pliegos de condiciones, la Administración local hace mucho tiempo que exige la compra de energía renovable. Hemos reducido la huella del alumbrado público a cero porque exigimos la certificación de la compra del 100% energía renovable. Así vamos introduciéndolo en todos los pliegos de condiciones para la transformación de las flotas de la administración pública. Así lo estamos haciendo en un proyecto que el viernes presentamos en la Mancomunidad de Horta Sud, que es el Marketplace, que va a tener una pata logística con vehículos totalmente eléctricos, con ciclovehículos que van a permitir que ese impacto en la logística local pues sea ya también respetuoso y medioambientalmente sostenible. Por ejemplo, actuaciones de fotovoltaica en centros educativos. Hace 2 días se puso en marcha también todas las placas de fotovoltaica del Colegio Virgen del Rosario. Pues así, multitud de detalles que yo creo que impactan en el día a día de la gestión municipal y que tienen que tener una medición. Nosotros, cuando aprobamos la memoria de RSC, cuando evaluamos los indicadores RSC de la ciudad y nos evaluamos cada 3 años para volver a tener la certificación, pues lo que queríamos era medir esos indicadores y tener claro que el impacto de nuestras políticas, que lo que podíamos hacer a nivel municipal, pues iba a tener una traslación en la realidad social. Yo creo que las administraciones tienen que ser en este sentido ejemplarizantes. Tienen que dar ejemplo, tienen que ser sostenibles, más allá del impacto económico, que es brutal. Me imagino que todo lo que penséis a nivel doméstico, todo lo que penséis a nivel de economía doméstica, pues tenéis que hacer la traslación a la administración local, el alumbrado público, el coste de los edificios, el coste de mantenimiento de los centros educativos. Todo esto tiene que formar parte de la gestión municipal, más allá de partidos, más allá de situaciones electorales y comprometidas, además. Comentaba ese impacto que tienen sus políticas en la sociedad y por ello también quería centrarme en el impacto social de las empresas. Amelia, ¿cómo gestiona la CEB ese impacto social? Bueno, yo aquí vuelvo otra vez a las alianzas, que es tema recurrente. Y bueno, me gustaría destacar una iniciativa que pusimos en marcha el año pasado, impulsada desde la Comisión de Responsabilidad Social y que precisamente trata de enlazar las necesidades de entidades del tercer sector con lo que las empresas pueden ofrecer. En este marco, bueno, han surgido distintas colaboraciones pues, vinculadas con la generación de empleo, con voluntariado, con donaciones de bienes y servicios y algunos de los proyectos incluso están vinculados con la lucha contra la emergencia climática, el apoyo a colectivos vulnerables y otros temas vinculados con la sociedad. Algunos de los proyectos concretos en los que estamos trabajando ahora, por ejemplo, es en impulsar la reactivación económica en el Val d'Ebo y Begís a raíz de los incendios que han ocurrido este verano, por relacionarlo también con temas climáticos o incendios. También proyectos que impulsamos donde las empresas también contribuyan a la protección del entorno. Tenemos un convenio con Cruz Roja CEB, precisamente para atender con agilidad posibles emergencias que puedan darse. Todo esto en base a los trabajos realizados previamente pues, en la Dana, en las inundaciones de la Dana de Vega Baja o justo pues, en estos momentos que hemos pasado de pandemia, donde se ha requerido a las empresas una fuerte colaboración a nivel de administración y a nivel social también. Y bueno, el apoyo también de iniciativas de transición digital justa, donde en el mercado del empleo no se agranden las brechas ya existentes en temas digitales. Por otro lado, pues poner también en valor el papel que tiene la CEB en el diálogo social, no solo con la administración pública, sino también con los sindicatos y bueno, en relación con la transición verde y también con las personas, pues mencionar el acuerdo al que se llegó también después de la pandemia, el Alsemnos, donde una de las mesas iba vinculadas a políticas verdes y muy en concreto vinculadas con las personas, pues se impulsaba precisamente tener un modelo energético que tenga en cuenta la pobreza energética, que se impulsen las empresas de generación de energías renovables, que se luche contra la despoblación en el entorno rural,
proyectos también que a nivel social promuevan la biodiversidad, promuevan los servicios medioambientales y bueno, y finalmente pues el apoyar la creación de empleos verdes y sobre todo las competencias profesionales en este sentido y promover bueno, pues que a través de la FP Dual o de otros mecanismos también se ayude a la creación de empleo que esté de acuerdo a las nuevas tendencias y a la transición ecológica. Bueno, ya para finalizar, quería conocer la visión de Toni Velarde como representante del colectivo de Soterraña. ¿Cómo gestionan las empresas y la administración? ¿Cómo contribuyen a mejorar el proyecto de Soterraña? Vale, pues bueno, si me permites, en primer lugar quería hacer un pequeño apunte. Quiero agradecer las palabras de la directora general de CESA porque creo que han sido muy valientes y muy importantes. Aunque se va normalizando, todavía no es normal escuchar a una representante política decir cosas tan importantes como que vienen cambios y eso va a hacer que algunos sectores se tengan que poner las pilas y que algunos otros sectores desaparezcan. Pero también ha sido positiva, porque ha dicho que esto nos genera nuevas oportunidades. Y es cierto, nos enfrentamos a algo sin precedentes y ante este cambio sin precedentes hay que dar respuestas importantes, ¿no? Referente al tema de cómo valoro la colaboración, como he dicho antes, positivo, pero bueno, en mi papel, de entidad social, tengo que decirlo de antes, hace falta todavía mucho más. No es un tema de recursos, es un tema de coordinarnos, es un tema de hablar, es un tema de hacernos una visión general de cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones que tenemos que aportar, tanto desde el mundo empresarial, como desde la administración, como desde la sociedad civil, desde las asociaciones. Creo que a veces falta esa coordinación y vamos un poco intentando poner parches y en ese sentido creo que era importante las mesas que hicimos en la comarca para hacernos una visión, cuáles son las necesidades y creo que es un buen punto de inicio. Y también las reuniones que tenemos con el ayuntamiento. Pero insisto, aparte de los recursos, que hacen falta más recursos porque las necesidades cada día son más, sobre todo lo que hace falta es coordinación. Tenemos que entender cuál es este marco conceptual en el que nos estamos desenvolviendo en este momento para poder apostar y dar las soluciones más acordes a las necesidades que haya. Bueno, ya para concluir, nada, simplemente quería hacer una valoración general de las conclusiones que han aportado nuestros ponentes y hacer una breve reflexión de que muchas veces parece que todos pensamos que el cambio climático está muy lejos, que no nos va a afectar, pero bueno, como han estado demostrando, la emergencia climática ya está aquí, no es algo que vaya a venir, sino es algo a lo que tenemos que enfrentarnos y tenemos que cambiar para que no afecte o por lo menos afecte menos a las futuras generaciones. Quería agradecer a los ponentes sus intervenciones a la hora de explicar los proyectos que están llevando a cabo para gestionar esta problemática global y que afecta también a la Comunidad Valenciana. Y agradecer a todos los asistentes que habéis venido aquí en nombre de Aigües del Horta, en nombre de Hidracua también y en nombre de Valencia Plaza. Y solo espero que esta jornada haya servido para reflexionar un poco en torno a lo que hay que hacer y yo creo que hay que destacar 3 palabras clave que son la cooperación, la sensibilización y la ejecución. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en la próxima.